La lámina es el recurso visual que deberá contar con los elementos necesarios para entender sus proyectos. La información se entenderá de mejor forma si logra una jerarquía, a través del orden y la composición de la lámina. Esto con el apoyo de colores, textos, diagramas, imágenes, espesores y dimensiones, siendo para este ejercicio esencial el buen uso de diagramas y textos. A modo de ejemplo general con temáticas del curso, tenemos esta lámina de unas estudiantes rusas para un concurso Velux. Velux es un concurso de proyectos con luz natural. En cuanto a la composición, se organizan 5 puntos importantes que vendrían siendo los antecedentes, el objetivo, la explicación, el detalle y las conclusiones. Todo esto para dar a entender de mejor forma el proyecto. En cuanto a los colores a utilizar, una buena estrategia es utilizar una escala de grises y un solo color llamativo que llame la atención, en donde estén reflejados los principales aspectos a intervenir que tiene el proyecto. En cuanto a los diagramas, tienen como objetivo representar de manera gráfica el funcionamiento y el desarrollo del proyecto. Esto para que sea fácil de entender a primera vista. Un ejemplo de esto es este diagrama donde representa la captación de la luz solar a través de estos satélites y cómo esto lo redirigen hacia distintas zonas de la ciudad para poder iluminarla. Para jerarquizar la lámina se deben priorizar ciertos elementos que explican de mejor forma el proyecto. En este caso, utilizando mayor dimensión y colores contrastantes, se prioriza la imagen principal del proyecto en donde se refleja su objetivo. Luego, en una clasificación menor de prioridad, se representan estos diagramas de los satélites en donde se explica la reflexión de luz a través de estos para iluminar la ciudad. Además del ejemplo anterior, podemos encontrar diversas formas de componer nuestras láminas. En este caso, por ejemplo, podemos ver cómo a la izquierda se ubican todo lo que son datos técnicos, mientras que a la derecha podemos ver una imagen que capte la atención y los detalles del proyecto. En este caso, la imagen es un corte perspectivado. Esta forma de mostrar el proyecto puede ser muy útil para poder ver todos sus detalles con mayor facilidad. En este otro caso, podemos ver cómo la composición de la lámina se genera verticalmente en dos. En la parte de arriba se ocupa nuevamente la imagen objetivo, pero esta ya como una foto. La gracia de esta imagen es que el espectador, cuando vea su lámina, primero vea esa imagen y luego, cuando vaya viendo cada particularidad que explican abajo, puede hacer la relación de lo que está leyendo o lo que está viendo con la imagen que vio anteriormente. En cuanto a la información, en este caso se genera un desglose de lo más macro a lo micro. En su caso, puede ser relación entre, primero, encontrar el problema, que sería lo más macro, luego de ese problema decantar a la solución y desde esa solución explicar cada particularidad física a la que su solución hace respuesta. Además de la composición, podemos apoyarnos del color para fomentar la jerarquía de nuestras láminas. En este caso podemos ver cómo, al poner un fondo naranjo a la sección izquierda de la lámina, esta se va a leer primero que la sección derecha. De la misma forma que en el caso anterior, la imagen que estaba arriba del texto se veía primero. La coherencia de su lámina también se verá reflejada en los tonos que ocupen a lo largo de ella. Una manera de hacer esto es ocupar una escala de grises y uno o dos colores que ocupen para resaltar datos importantes. Otra forma es ocupar una paleta de colores que combine entre sí. Lo ideal sería que, si es que van a ocupar algún color específico dentro de su maqueta para destacar ciertos elementos, que estos colores también hagan presencia dentro de la lámina, de tal manera que exista una coherencia entre lo que está mostrando en su maqueta y lo que está mostrando en su lámina. Antes de entrar a cómo usar el texto en sus láminas,
Es importante recalcar que tiene que existir una separación entre cada tema que vayan a hablar. Lo ideal sería que llegasen a un espaciamiento común dentro de toda la lámina, de tal forma que pueda entenderse en qué parte comienza cada tema y en qué parte termina. En cuanto al texto, sería importante generar un formato en donde conformar el tamaño de fuente y fuente que vayan a ocupar para cada categoría. Idealmente deberían ocupar solamente una fuente y en base a sus subcategorías, es decir, negrita, itálica, cursiva, entre otros, más el tamaño de esa fuente, reconocer unos mínimos sobre los que vayan a trabajar. Deberían reconocer mínimo un título principal, título por tema, un texto principal, o sea, el tamaño de texto que vayan a ocupar, y un texto secundario para ciertas particularidades. Hay que tomar en cuenta también que los tamaños que vayan a elegir deben ser acordes al formato que vayan a entregar. Por ejemplo, el tamaño de una letra que vaya a leerse como un libro no puede ser igual al tamaño de letra que vaya a usarse en una gigantografía. Entonces, deben elegir un tamaño que pueda ser leíble a la distancia en que el observador va a estar leyendo su lámina. Esperamos haber resuelto sus dudas de cómo generar sus láminas y les deseamos mucha suerte en su proyecto. Muchas gracias.